Vamos a empezar con una invocación al Espíritu Santo, porque en realidad la historia de Israel sin el Espíritu Santo, de hecho, por ejemplo, los hermanos separados no lo acaban de entender. Se aliteran y empiezan a decir una serie de disparates. Entonces, en realidad, necesitamos invocar al Espíritu Santo porque sin el Espíritu Santo no es factible entender la revelación. Y lo que estamos es entendiendo la revelación. No lo que inventaron los hombres, ni siquiera la iglesia. Es la revelación de Dios a través de su palabra. Bueno, entonces, esta primera parte, lo que tenemos que entender es que empieza el calendario judío, empieza en el 3700 antes de Cristo. La oración del Espíritu Santo. Ah, ya, sí, cierto. Ay, sí, cierto, tienes toda la razón. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles por las luces del Espíritu Santo, danos a saber rectamente la verdad según tu mismo Espíritu, y gozar para siempre de tus consuelos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Entonces decíamos, esta línea del tiempo en la que nos vamos a basar tiene el sentido de tratar de enfocar históricamente los hechos en la historia de Israel, porque en la historia de Israel vamos a encontrar las diferentes épocas en nuestra vida. La niñez, la escuela, la pubertad, la adolescencia, la juventud, la madurez y por fin la salvación con Cristo Jesús. Luego viene la historia de la iglesia, ya es la iglesia mediante el Espíritu Santo que engendra a Jesús en el corazón del creyente, y ya el templo de Dios somos nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo, templo de Jesucristo, cuando el Espíritu Santo engendra a Jesús en nuestros corazones y cuando la presencia de Jesús en nosotros nos hace captar, recibir el amor del Padre. Entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo es muy importante tenerlo en consideración. Es un solo Dios, pero son tres personas. Eso no lo vamos a entender, pero lo vamos a ir asimilando. Y poco a poco va a ir sentido, va a ir teniendo sentido. El sentido es un caminar. Y Jesús es el camino. Él, su persona, es el camino, la verdad y la vida. En la misa decimos, por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Todopoderoso. Él es el camino. Bueno, entonces, las fechas son importantes simplemente para que nosotros veamos en qué época sucedió aquello y que nosotros veamos que la historia de Israel transcurre desde el 1900 hasta el año cero. O sea, a Dios le llevó 1900 años hacerle entender al pueblo que es un solo Dios, que Él es poderoso y que Él puede ser hombre. Y eso, en eso consiste la salvación. Jesús viene, habita en nosotros. No nosotros nos volvemos Dios, sino Jesús habita en nosotros por medio del Espíritu Santo, porque Él es Dios. Bueno, entonces los años son importantes, no demasiado.
La primera parte del año 3700 al 1900 que tenemos ahí en la línea del tiempo, 1900 es el primer personaje histórico, que es Abraham. Abraham, Isaac, Jacob, los 12 hijos, del cual uno es José. Es la niñez en el pueblo, pero es la parte histórica. En la prehistoria, lo que tenemos es, en el calendario judío, ellos calculaban el nacimiento, en la creación de Adán y Eva, que son los ancestros del pueblo de Dios. El primer ancestro, cuando Dios crea a Adán y Eva, hasta Abraham. En esa primera parte, lo que tenemos es la prehistoria. Primera parte son los 11 primeros capítulos del Génesis. Son la creación. Son 4 relatos. Uno muy austero, muy sobrio, pocas palabras y mucho contenido, es la parte sacerdotal. El segundo es el yavista, que es también una historia de la creación, pero desde el punto de vista del paraíso y de Adán y Eva y la historia moral del hombre. Ya les había comentado que esa historia moral es Adán y Eva en el paraíso, que no pueden comer del árbol de la vida, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Que Eva es tentada, comete pecado, se le da de comer a Adán, Adán come, se esconden porque estaban desnudos, y Jesús cuando bajaba con ellos a hablar a la puesta del sol, entonces no los encuentra, entre comillas, ¿no? Como cuando un padre dice, ¿dónde estás? Con su hijo, él está dando pie a que el niño diga, aquí estoy, me escondí. Cuando un padre sabe que el niño se escondió es que hizo algo. Entonces Dios le pregunta, ¿dónde estás, Adán? Aquí me escondí porque me di cuenta que estabas desnudo. Entonces Dios le dice, entonces comiste del árbol que te prohibí comer. Entonces Adán le dice, la mujer que tú me diste me dio de comer y comí. Primero, no acepta la culpa. Segundo, le echa la culpa a la mujer. Y en tercer lugar, le echa la culpa a Dios al decirle, la mujer que tú me diste me dio de comer. O sea, tú tienes la culpa de que yo haya pecado. Y luego, cuando le dice, la mujer que tú me diste me dio de comer, entonces voltea al Señor y ve a Eva y le pregunta, oye, ¿es cierto eso que dice Adán? Y le dice Dios, este, le responde Eva, la serpiente me engañó y entonces me dio de comer. Y yo le di a Adán. Entonces le echa la culpa a la serpiente. Y luego Dios voltea y ni a Adán ni a Eva los condena, porque son sus hijos. Y están iniciando la historia de la salvación. Y Él creó a Adán y Eva como centro del universo, del cosmos, que está enunciado en los 7 días de la creación. Lo crea en el sexto día y los pone a darle nombre a todos los nombres y luego les platica eso de que no es bueno que el hombre esté solo
Voy a hacerle una ayuda como para él. El kenegdo, alguien como enfrente a él, alguien que embona, alguien que es complementario, su complemento, su ayuda. Y luego descansa. Entonces viene la primera parte, que es la historia moral, cómo comete pecado y tiene que salir del paraíso. Pero antes de salir del paraíso, Dios le dice: por haber pecado, por haberte dejado seducir por tu mujer y por haber comido del árbol que yo te prohibí, ararás la tierra y ella te negará sus frutos. Comerás el pan con el sudor de tu rostro, por no haber controlado, por no haber dominado a tu mujer. Y luego le dice a la mujer: por haberte dejado seducir por la serpiente y por haber seducido a tu marido, parirás tus hijos con dolor. Y tus apetitos irán hacia tu marido y él dominará sobre ti. Y a la serpiente sí la maldice. Dice: te arrastrarás por la tierra y tú tratarás de morder al hijo que nace de la mujer, pero de su estirpe nacerá el que te va a pisar la cabeza. La mujer pisa la cabeza de la serpiente, o sea, Eva, la descendiente de Eva, va a derrotar a la serpiente. ¿Quién es la segunda Eva? Mamá María. El Espíritu Santo encarna a Jesús en su vientre y ella lo acepta plenamente. Y al aceptarlo, el Espíritu de Dios entra en ella y entonces la serpiente no puede soportar la presencia de María. Si invocas a María, la serpiente es derrotada. No soporta la presencia de María. Ella pisa a su serpiente y el descendiente, la descendencia de Adán y Eva, que es Jesús, el nuevo Adán, derrota a la serpiente con su muerte, con su pasión, muerte, resurrección, a su vida al cielo, y nos envía su espíritu. Segundo relato. El tercer relato es el eloísta. Ahí, ahí es la historia ya saliendo del paraíso. Dicen que Dios, al salir del paraíso, no deja desnudos a Adán y Eva, sino cubre su vergüenza. Les pone unas túnicas de piel. Dios les pone unas túnicas de piel y ya salen del paraíso cubiertos, no desnudos. Entonces, afuera del paraíso empiezan a pasar problemas. Y entonces, ahí tienen a sus hijos. Entonces, dice: Adán conoció a Eva y tuvieron un hijo. Adán conoció a Eva y tuvieron otro hijo, a Caín y Abel. Luego, Abel era el pastor, el que cuidaba los rebaños. Y el, el que sembraba la tierra era Caín. Entonces, Abel le ofrece el primogénito de sus animalitos a Dios. Y Abel y Caín le ofrece pues lo que le sobraba. No, no escoge lo mejor de la cosecha ni nada, sino lo que le sobraba. Pero entonces ve que Dios, se da cuenta que Dios prefería la ofrenda de Abel. Entonces, muerto de la envidia, con una quijada de burro, mata
a Abel. Lo golpea y lo mata. Entonces viene Dios, le pregunta, Caín, ¿dónde está tu hermano? Y entonces Caín le responde, ¿qué acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y entonces dice, la tierra ha recogido su sangre y ha clamado en tu contra. Por haber matado a tu hermano, peregrinarás por la tierra y todo mundo estará en contra tuya. Entonces, es lo que después nosotros conocíamos como el judío errante, ¿no? Adán en el mundo sin Dios. O digo, no Adán, Caín. Entonces, una vez que Adán y Eva se quedan sin sus hijos por el pecado, por la envidia, por la soberbia, por los pecados originales. Entonces, otra vez, Adán conoció a Eva, o sea, la conoció al punto de poseerse mutuamente. En lo corporal, el alma, inteligencia y voluntad. Y en lo espiritual, el conocimiento de hombre y mujer es formar una sola persona. Se juntan y forman una sola persona. Entonces, Set es el hijo que tienen y es el primer patriarca. Después de Set tenían que cubrir 3.700 años. Desde el 3.700 hasta el 1.900, que es Abraham, el primer personaje histórico. Entonces ahí hay edades porque no conocían a todos los personajes, sino es simplemente establecer que es de esa misma dinastía viene el Salvador, el nuevo Adán, y viene la nueva Eva. Eso es Génesis. Entonces, vienen edades, patriarcas de edades fabulosas, ¿no? Lamec, Enoch, Matusalén, 969 años. Varios personajes que no son vitalmente importantes para la historia de la salvación. Son simplemente el establecimiento de la línea directa hasta el nuevo Adán. Entonces llegan primero cuando Dios dice el Génesis que se harta de que la humanidad no haga lo que debe hacer, sino olvidándose del Creador, se vuelve en pecado. Entonces Dios le dice a, a Noé que construyó una arca, le dice las dimensiones, la altura, que dónde le tiene que poner puertas, dónde tiene que, y entonces porque dice, voy a destruir al mundo. Entonces sube a Noé, su esposa, sus hijos, sus cuñadas, y luego hay dos relatos ahí, dos diferentes. Uno, el eloísta, y otro, el deuteronómico. Esos dos relatos en uno pone una pareja de cada uno de los animales que existían en la tierra para que después del diluvio hubiera también animales, poblaran la tierra. Y en otro pone un relatito un poquito diferente. El fondo no es cuántos fueron, son dos relatos y Dios no los quita. Ahora, este relato venía desde la epopeya de Gilgamesh, desde la salida de Sumeria, que después se vuelve Caldea, que después llega hasta Caldea, en Ur,
en el delta del Tigris y el Éufrates, donde estaba radicando Abraham, y de ahí suben a Babilonia, a la parte del norte que es Asiria, que es Nínive. En fin, viene todo el caminar. Ahí se inicia lo histórico. Pero, entonces, eso de Noé, el personaje en la epopeya de Gilgamesh, se llamaba Uinapishtim. Es impronunciable porque son casi puras consonantes. Entonces, él era el Noé, pero hablaba de la destrucción, pero al final, como él obedece a los dioses, entonces Noé, el Noé del antiguo, de Sumeria, el Noé de Caldea, lo que hace es que se convierte en Dios. Los hombres que se endiosan. Todos los de todas las civilizaciones. El rey siempre ponía una estatua en el templo y hacía que los demás lo adoraran. El hombre que se endiosa, porque dice que se relaciona con Dios, entonces se pone en el templo. ¿Qué es lo que sucede con la Biblia en Noé? Coge una historia que ya sabían ellos y le da un sentido diferente. Un solo Dios, no muchos, uno solo. Y todos los demás quedan fuera del panorama de la humanidad cuando se destruye el mundo. ¿Por qué? Ellos tenían como Dios a qué? Los animales, las estrellas, algunas plantas, aves, o sea, todo lo que es creación, ellos lo consideraban como Dios. Entonces, al eliminar todo y poner dentro del arca una muestra controlada de la creación, entonces Noé obedece a Dios y es reconocido por justo. Justo no es el que paga ojo por ojo, diente por diente. No es el desquita de los demás. No es tú me haces, yo te hago. Justo es el que hace la voluntad de Dios. Cuando Noé hace la voluntad de Dios, entra en el arca, Dios manda el diluvio. Queda destruido todo. Pero Dios restaura la creación. Vean que todo eso es simbólico. Es prehistoria, no es historia. Es una historia en lenguaje humano al que Dios le da un sentido diferente. No es reconocido como justo, no se vuelve Dios. Y luego baja del arca y bajan los animales que él llevaba y el mundo se va a repoblar. Entonces, en esa prehistoria están Sem, Cam y Jafet, los hijos que son patriarcas también, como prehistoria, Sem, Cam y Jafet, los semitas que pueblan Asia Menor, que pueblan Arabia, Irán, Irak, hasta la India, del mundo conocido. Cam se va al África y en África se reproduce y todas las razas del África están en Cam. Y Jafet es el personaje que puebla primero la Capadocia, que es la actual Turquía, lo que llamamos Asia Menor, y se va hacia Europa y puebla todos los pueblos de la Europa conocida. Entonces, todo el mundo conocido están en Sem, Cam y Jafet, lo cual es simbólico. ¿Ok? Estamos hablando simplemente del pueblo de Dios y de la descendencia desde Adán y Eva hasta el nuevo Adán, Jesucristo, y la nueva Eva, María.
Entonces, en la historia de la salvación, ellos son importantes. Y ahí siguen también otros personajes. Y al final está un personaje llamado Nimrod, que es el de la Torre de Babel. Lo último prehistórico es que el hombre pretende llegar al cielo, o sea, entender a Dios y decir qué es lo bueno y qué es lo malo. O sea, la culminación de comer el árbol de la ciencia del bien y del mal es yo puedo llegar a Dios y no lo necesito. Entonces deciden construir una torre que llegue hasta el cielo para llegar hasta donde está Dios, por propia fuerza. Entonces Dios, que ve la soberbia del hombre, que ve que no quieren ser obedientes, sino pretende ser Dios y superarlo, todo lo que hace es confunde sus lenguas. Entonces, todos los que estaban en la construcción de la Torre de Babel, todos ellos empiezan a hablar en diferentes lenguajes, entonces ya no se entienden y ya no pueden ponerse de acuerdo. La Torre de Babel no es algo histórico. Lo más cercano a la Torre de Babel lo tenemos en la época actual todavía como ruinas. Es en Babilonia, lo que llamaban ahora, lo que llaman los historiadores los sigurats. El sigurat es, creaban unas murallas, las rellenaban con tierra, sembraban en ella, luego concéntricamente, o sea, como si fueran círculos, del más chiquito, del más grande al más chiquito, adentro, 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 volvían a construir otra muralla, volvían a llenarla de tierra, volvían a sembrar, luego otro círculo concéntrico, así una muralla tras otra, de muy grande hasta muy chiquito, que pretendían llegar al cielo. No es ni lógico según nuestro sentido de las cosas, ¿verdad? Ahí es que, ¿qué quiere decir? Dios es Dios. Ningún hombre puede llegar a Dios si no es por el poder del propio Dios. Dios es el creador, Dios es el que da los bienes, Dios es el que da la inteligencia. Solo hay un Dios. Y cuando tú quieres sustituir a Dios, entonces lo que ocurre es que se confunden las lenguas. Y entonces, por ejemplo, en la época actual, los que quieren decir que Jesús no es Dios, ¿qué es lo que ocurre? Se centran en el Antiguo Testamento, se aliteran y lo que hacen es decir, no, pues es que Jesús no era Dios, es que él nació en otra época. Y realmente, pues él no entendía, él no sabía cómo es la mujer y realmente sus conceptos y sus ideas. Entonces ahorita nosotros podemos enmendarle la plana a Jesucristo. Los protestantes, Lutero, Calvino, Zwinglio, y los nuevos protestantes, los de la Iglesia Sinodal de Alemania en nuestros días, lo que están haciendo es, ellos pretenden entender a Dios y pretenden sustituirlo. ¿Qué ocurre? Se confunden las lenguas. Entonces cada quien hace su propia religión y ahorita simplemente, por ejemplo, en gobernación, en México, en religiones, hay registradas pues como unas 5,000 religiones. Cada quien da su propia idea, funda su religión y luego se da cuenta de que una religión es un gran negocio. Entonces, esa es la Torre de Babel. Un símbolo, Dios es Dios. Es uno y nadie puede llegar a Él si no es mediante Él. Él es el dueño de la vida, Él es el dueño de la ciencia, del bien y del mal. Dios es el que determina qué es lo bueno y qué es lo malo, y eso está puesto con mayúsculas en el Evangelio.
la revelación culmina y se termina con Jesucristo. Después, lo que ha hecho la Iglesia en su evolución es cambiar el lenguaje para que en una época diferente, con diferente historia, con diferentes conocimientos científicos, el hombre trata de comprender a Dios. Nunca podremos entenderlo. La ciencia llega a un límite en donde ya no podemos. Podemos hacer muchas cosas, juntar muchas cosas. Podemos inclusive agarrar lo que ya es vida y combinarlo, poner una parte del ADN con otra parte del ADN en otra y hacer una especie, pero esa nueva especie siempre es estéril. Nunca se reproduce. No podemos saltar especies. Podemos combinar cosas, podemos hacer maíz transgénico, pero no podemos de ninguna manera dar vida. Solo Dios da la vida, solo Dios la quita. No somos dueños de nuestra propia vida es prestada. Y es Dios el Señor. Pero como nos ama, no abandona nunca a su pueblo. Entonces, en un primer personaje histórico, que es Abraham, en el año 1900, ahí lo tienen en la gráfica, que más o menos en el 1900. Digo más o menos porque datar históricamente los hechos del pueblo de Israel también son muy difíciles. ¿Por qué? Simplemente porque hay muchos calendarios que empiezan en diferentes épocas. El calendario judío, el calendario de los musulmanes, el calendario juliano, el calendario, o sea, hay muchos calendarios. Y entonces en esos calendarios puedes datar el nacimiento de Jesucristo en el año 0 o en el año 4 y su vida pública en el año 1030 hasta el 1033. O sea, y eso nada más en los dos calendarios que provienen del latín, de los romanos, en el juliano y en el gregoriano. Bueno, las fechas son aproximadas. Entonces, lo único que puedo decirles es, alrededor del 1900, aparece Abraham, un hombre que vivía en Caldea, en donde el Tigris y el Éufrates, que vienen desde el norte, desde la región actual del sur de Siria, Armenia, Asiria, desde ahí bajan el Tigris y el Éufrates, se abren y dejan en medio un espacio, es la Mesopotamia. Pero llegan hasta el sur, al Golfo Pérsico, y en el Golfo Pérsico se abren igual que el Nilo. Al llegar los ríos hasta el mar, se abren en diferentes corrientes, y entonces ahí es una zona muy fértil, en donde mucha gente supone que era el paraíso, que es entre el segundo relato del Yavista, ¿no? Del relato de la creación. Entonces ahí Abraham ya tenía 70 años. Era un hombre próspero. Tenía ganados, estaba situado en un lugar fértil, que siempre tenía agua del Tigris del Éufrates, que le iba bien realmente. Entonces Dios se le aparece en sueños y le dice, oye, toma a tu mujer, a tus hijos, a tus nueras y a tus rebaños. Tómalos y camina al lugar que yo te voy a indicar. Eso es, en nuestra historia personal de cada uno de nosotros, como un niño chiquito, un niño de 3 años. El papá no le pregunta, oye, tengo un trabajo en Guadalajara y me voy a ir a vivir allá. No, le dice, a ver, niño, agarra tus cosas, súbete al coche, se lleva las cosas y el niño la agarra y si es uno más grandecito le dice, oye, pon una maleta con tus cosas,
Y el niño, ¿qué hace? Pues tiene fe en su papá, ¿no? No, ¿a dónde vamos? Ni le pregunta, ¿no? Sencillamente agarra sus cosas y se va. Y es lo que hizo Abraham. Y entonces Abraham, como le hace caso a Dios, entre dos Dios en sueños le dice que lo va a hacer padre de un gran pueblo, que de su simiente, de él y su mujer, Sara, iba a ser un gran pueblo. De ahí es donde Dios se hace un pueblo ya físicamente con unas personas históricas. En la historia de Israel, la primera historia, es la historia de un niño. Es el nacimiento del pueblo de Israel. Entonces, agarra sus cosas y se va siguiendo la Mesopotamia con sus ganados y toda la Mesopotamia es lo que hay entre el Tigris y el Éufrates, el actual Irak. Entonces, sube hasta Irak, da la vuelta donde dan la vuelta los ríos, el Tigris y el Éufrates, rumbo al oeste, y luego baja hacia la tierra de Canaán, la orilla del mar Mediterráneo, baja hasta Egipto. Ahí hay una serie de acontecimientos que después de los vamos a relatar, pero de acuerdo a lo que ocurre y lo que ocurre a él con el faraón y con los, él se regresa otra vez a Canaán y ya él tiene, ya en la tierra de Canaán, de regreso, él ya tiene 100 años y Sara tiene 70. Entonces, Dios le había prometido que iba a ser padre de un gran pueblo, pero él no tenía hijos. Entonces, Sara dice, no, pues yo ya no soy fértil, ya no tengo menstruación. Entonces, ya dice, bueno, pues entonces para no interrumpir la generación de hijos, entonces lo que tiene que suceder es que es que que yo le deje a mi esclava, una esclava egipcia, a Abraham, para que él tenga hijos conmigo, para que él tenga hijos con Abraham. Entonces Sara le entrega a su esclava y ellos lo que pensaban en aquella época es que cuando estaba preñada la esclava y cuando ya llegaba la época de parir, entonces se ponían cuclillas sobre el vientre de la esposa y entonces ahí tenía el hijo. Y ese hijo que reposaba sobre el vientre de Sara era hijo legal de Abraham. Entonces, ahí empieza a haber problema, ¿no? ¿Qué había dicho Dios en Génesis? Un hombre con una mujer para siempre. Y aquí, como ellos se impacientaron porque decían, bueno, pero me dijo que iba a ser padre de un pueblo, bueno, pues yo le voy a dar una ayudadita, ¿no? Y entonces le da a la esclava. Y entonces hay un problema ahí, ¿no? Se empieza a crear el problema. La esclava tiene al hijo y entonces le empieza a decir a Sara, ¿no? Lo dice la Biblia, ¿eh? Pueden leerlo ahí. Le empieza a decir a Sara, lero, lero, ¿no? Bueno, lo estoy hablando coloquialmente, ¿sí? Entonces, yo sí tengo hijos, tú eres estéril. Mira, yo sí tengo hijo y es hijo de Abraham. Tú eres estéril, la empezaba a despreciar y le decía cosas. Entonces, cuando están en ese problema, vienen del norte tres personajes. Alguien dice que son tres ángeles que simbolizan la Santísima Trinidad.
van rumbo a Sodoma y Gomorra, que es donde vivían los parientes, que era de donde había salido ahí en el actual Mar Muerto. Entonces, iba a ir a destruirlos porque Sodoma y Gomorra se habían apartado de la voluntad de Dios. Y había homosexualidad, había todos los delitos que se pueden imaginar, ¿sí? Y no tenían en cuenta a Dios ni el plan de Dios para nada. Entonces voy a ir, y entonces cuando llegan, pasan junto a Abraham. Abraham siente inspiración, entonces los invita. Entonces él los empieza a atender, empieza a matar unos corderitos para poder darles de comer. Y Sara, como las mujeres no eran consideradas para nada como que pudieran relacionarse con los ángeles ni con Dios, entonces ella estaba afuera de la tienda. Entonces estaba oyendo lo que le estaban diciendo. Y cuando le dicen, bueno, cuando a mi regreso, le dicen los ángeles a Abraham, le dicen, cuando a mi regreso, tu Sara va a tener un hijo. Entonces Sara jijiji se ríe, se muere de la risa. ¿Cómo va a tener hijos si yo ya no soy fértil? Yo ya no puedo. Y entonces Isaac se llama el hijo de la risa. Eso quiere decir Isaac, porque se ríe. Y sin embargo, ya de regreso, Dios le concede la fertilidad y entonces Sara tiene un hijo. ¿Qué sucede ahí? Igual, ¿sí? Todavía no había los 10 mandamientos, creían en Yahvé, pero también creían en los otros dioses. Entonces, Sara empieza a decir, a mi esclava, olvídate, sácala de aquí, ¿no? Este es mi hijo y es tu hijo, y es de la primogenitura y es el de la herencia de Adán y Eva. Es de él va a nacer, de él va a nacer el Mesías, ¿no? Entonces, echa fuera y entonces echa fuera a la esclava con Ismael, que era el hijo. La echan fuera de plano al desierto, a que se muera. Entonces, la esclava en el desierto, triste, desolada y todo, aunque había hecho mal, se había portado mal con Sara, pero eso no es motivo, ¿no? Para que le echen fuera. Te digan la dureza. O sea, sí son los niños, ¿eh? Cuando son niños, son duros. Dicen a la mamá, pégale a mi hermano porque mi hermano esto. Y se enojan cuando la mamá prefiere al hermanito. Y bueno, son tremendos, son crueles. Aunque la mujer trata de enseñarles sentimientos y buenas emociones y todo, aunque la mujer sea realmente buena y si no tiene a Dios en cuenta, no puede educar a los hijos como debe, porque ¿en qué se basa? Entonces ahí hay otro problema. Pero Dios, que es fiel a la promesa, no va a matar al hijo de Abraham, al otro, a Ismael. Entonces salva a la esclava y le dice, tu hijo será padre de un gran pueblo. Y son los ismaelitas, que son los actuales musulmanes. Y sí, son descendientes de Abraham, y para ellos y para el Corán son descendientes de la nieva, pero de ellos no nace el Mesías. Entonces son un pueblo que se ha conservado hasta nuestros días, ¿eh?
Es la única que es realmente religión. Y entonces, Ismael es padre de un gran pueblo. Entonces ahí continúa la historia, ¿no? Entonces tienen a Isaac, y cuando ya estaban muy tranquilos ahí, ya con Isaac, que ya había cumplido Dios su promesa, entonces Dios le pide a Abraham que le sacrifique a su hijo. En aquella época y todos los pueblos de la época, todos, pensaban que el primogénito de cada familia debía ser sacrificado a los dioses para aplacarlos, porque los dioses son vengativos, son malos, y para aplacarlos requerían un sacrificio humano. Entonces había que sacrificarles al hijo. Eso era normal para Abraham y para todos los pueblos de aquella época. Cuando llegaban a un lugar, el jefe de la tribu, antes de establecerse en el lugar, sacrificaban al hijo, le extraían la sangre y con la sangre del hijo la regaban por todo el terreno donde se iban a quedar para aplacar a los dioses. Era propiciatorio para, para que los dioses los trataran bien y les dieran alimento y les permitieran seguir viviendo. Para que los dioses, como todos ellos pensaban los dioses en aquella época, todos los dioses se aprovechaban de los hijos de los hombres y tenían los héroes, que eran semidioses, mitad dios, mitad hombres. Y después eran dioses crueles, terribles. Moloch, por ejemplo, era un dios, era una estatua de hierro. Entonces ponían que tenía los brazos extendidos. Entonces al hijo del jefe encendían sobre el fuego la estatua hasta que se ponía el rojo vivo. Cuando estaba el rojo, el metal, ponían al niño en los brazos de Moloch y lo sacrificaban a Dios. Se los pongo por ejemplo porque era normal para ellos. Y entonces cuando Dios le pide a Abraham que le sacrifique a su hijo, Abraham dice, pero ¿cómo si es el hijo de la promesa? Pero se calla y obedece. Toma a Isaac, un burrito con leña, y sube al monte Moriah, que es el lugar del sacrificio a fin de cuentas del Hijo de Dios. Sube al monte Moriah y ahí pone el altar y entonces Isaac le dice, oye, papá, ¿y la víctima? ¿Dónde está? Entonces él lo toma, le amarra los brazos y lo pone sobre la ara y saca el cuchillo para degollarlo. Y entonces Dios, ahí es donde cambia toda la tradición de los dioses. Y a ese hombre niño, a ese pueblo niño, le enseña que él no quiere los sacrificios humanos y que no tienen que aplacarlo, porque es un Dios que cumple sus promesas. Y entonces viene un ángel y le detiene la mano a Abraham cuando iba a degollar a su hijo y le hace una alianza nueva. Y le dice, porque me has obedecido y no te has negado a negarme tu hijo, por eso tú serás, como te he dicho, padre de un gran pueblo. Y entonces ya sigue ahí que Dios, en una zarza que había junto, le reemplaza al hijo por un animalito. Entonces, de ahí en adelante, el pueblo de Israel, en un primer enfoque, en un primer approach, en un primer intento, ya no va a sacrificar a sus hijos primogénitos, sino sacrifica a un cordero o un cabrito o un carnero
primogénitos, pero de animales. Dios reemplaza para ser fiel a la promesa. Entonces empieza realmente Abraham a darse cuenta de cómo es el cambio. En esa época, un poquito después, muere Sara y Abraham sube otra vez y compra en el monte, en Macpelá, la tumba donde va a depositar a Sara. Lo compra y cuando va ahí al monte Moriah, hay un sacerdote del Dios verdadero, que es así como le llaman en el Antiguo Testamento, que es sacerdote que se llamaba Melquisedec. Y entonces él le enseña a Abraham a hacer un sacrificio propiciatorio eucarístico de pan y de vino. Entonces ya el sacrificio es con pan y vino. Ahí se inicia eso y muchos otros elementos. Es donde vamos viendo a ese hombre, a ese pueblo niño. ¿Qué horas son, eh? Eh, 14 para las 10. ¿Podemos ir un poquito más adelantito? ¿Sí? Tantitos. Bueno, ok. Ustedes me guían, ¿eh? Yo estoy feliz platicando de esto, ¿eh? Bueno, entonces, eh, de ahí en adelante, entonces, ¿qué hacen? Isaac, como no quería unirse a gente de otros pueblos, sino quería preservar la descendencia directa, entonces mandan a un sirviente importante, o sea, no un sirviente, es un mayordomo, ¿no? O sea, el mero mero de los sirvientes de Abraham, lo mandan hacia la tierra, hacia Sodoma y Gomorra, hacia, hacia el sur, no precisamente en Sodoma y Gomorra, sino hacia el sur, en donde estaban Labán. En un momento de la historia se separan Abraham y Labán porque sus ganados eran muy grandes y ya los lugares en donde estaban ya no bastaban para que se alimentaran los dos. Tenían que separarse porque si no iban a empezar a haber pleitos entre hermanos. Que esta oveja es mía, que esta no, y que por qué tú te metiste a esta fuente que es mía y no comas. O sea, los problemas de los ganaderos en todas las épocas, ¿no? Entonces se separan y Labán se va al sur. Entonces, como ahí no había a quien, con quien emparentar a Isaac, entonces mandan al sirviente, entonces va con Labán y le dicen que, que, que viene a escoger una mujer para Isaac. Entonces, escogen a Rebeca, de las hijas de Labán. Entonces ella acepta ir para ser esposa de Isaac. Entonces van al norte con el sirviente y antes de llegar al norte viene una parte muy bonita donde ella desde lejos ve que está alguien esperándolos. Es Isaac que está esperando a su esposa, que es Dios el que se la está enviando. No la escogió él, no se enamoró de él, sino es Dios el que le envía y le pone esa esposa que es con la que se va a continuar la dinastía, la estirpe de Adán y Eva. ¿Sí? Entonces ahí se casa con Rebeca y ahí tienen dos hijos, Esaú y Jacob. Esaú era un hombre, como aquella época, un hombre rudo, fuerte, fornido, cazador, y que se iba, salía de la tierra de donde estaban ahí ellos, se iba a cazar, iba por meses, regresaba cuando se le pegaba la gana, en fin, todo un personaje muy rudo. Y entonces, adivinen
¿quién era el consentido de Rebeca? Pues obviamente Jacob, que era su chiquito, el que estaba con ella, el que la obedecía, el que iba de aquí para allá con ella, el que ella trataba y el que era bueno con ella, el chiquito, el consen. Entonces, cuando ya ya Isaac empieza a ser ya mayor y se queda ciego, entonces Rebeca empieza a decirle, oye, ¿qué tal si ahorita vamos a aprovechar que tu hermano Esaú se fue? ¿Quién sabe cuándo regrese? Entonces vamos a decirle a tu padre que te dé la bendición. La primogenitura no era nada más la herencia, sino era el derecho a representar la descendencia. Estaba constituyéndose el árbol genealógico del Mesías, la descendencia directa. Entonces, era importante porque la bendición del Padre transmitía la primogenitura, o sea, la descendencia, desde Adán en adelante. Entonces, le dice Rebeca, oye, es que tu papá ahorita ni ve. Entonces ve y dile que eres Esaú. Pero ¿cómo dice si Esaú es muy peludo? Dice, mira, te pones esta piel de oveja en el brazo y cuando te diga, a ver, déjame tentar tus brazos para ver, y entonces va a sentir la piel de oveja y va a decir, ah, sí eres Esaú. Entonces va él, engaña al papá y le da la bendición, la primogenitura. Ahora, en un momento anterior a Esaú, cuando regresa de sus aventuras, venía con mucha hambre y estaba Jacob haciendo un plato de lentejas. Entonces le dice, oye, dame un plato de lentejas. Dice, sí, te lo doy, pero si me cedes tu derecho de primogenitura. Y Esaú, al que le valía gorro la primogenitura, porque realmente no entendía la trascendencia de eso, era un hombre muy rudo. Entonces dice, sí, sí te la doy. Entonces ya la había dicho, entonces Jacob le dice a Rebeca, y entonces Rebeca dice, pues ahora sí, la primogenitura consigue que le den pero ya cuando se da cuenta, Rebeca dice, oye, fíjate que ahora que regrese Esaú, te va a matar, hermano. Porque, híjole, pues la herencia es la herencia, hermano. Entonces, se va a enojar contigo, entonces mejor vete con Labán, con tu tío, al sur. Órale, córrele para allá, antes de que llegue él. Y entonces se va con Labán, se echa a correr, ¿no? Y cuando llega ahí con Labán, ve a una pastora, estaban en lo que ahora algunos piensan que es el pozo de Jacob. Había un pozo en donde tenía una tapa, pero una tapa de piedra. Entonces la abrían, abrevaban los ganados, volvían a cerrar la tapa para que no viniera otro ganado diferente a meterse ahí a abrevar y ensuciar el pozo. Y entonces se encuentra ahí a Raquel, muy bonita, y entonces lo que hace es, se enamora de ella, ¿no? Entonces la ayuda a abrir el pozo para que pueda ella poner a beber sus ovejitas. Luego cierra el pozo y sigue ayudándola. Entonces va con Labán y le dice, oye, yo soy hijo de Isaac y de Rebeca, soy tu pariente. Entonces yo quiero casarme con Raquel. Y, y el cuate que era muy, pues era muy tranza Labán, mano. Entonces agarra y lo que hace es
le dice, bueno, está bien, nada más que antes de que yo te la dé, tienes que trabajar para mí 7 años. O sea, lo que va a trabajar ahí Jacob no es para él, ni para sus hijos, ni para Raquel, es para Labán. Entonces el sueldo era para él. Nada más le iban a dar, o sea, una mala onda, ¿no? Pero él dice, como estaba enamorado, pues órale, ¿qué está pues? Entonces cuando termina los 7 años, le dice, oye, ya son los 7 años, ya. Entonces le dice, no, pues ¿cómo que crees? Si tengo también a Lía, lo voy a hablar coloquialmente igual. Chivo saltado, chivo brincado, dice. Primero tiene que casarse la mayor para que luego se case la menor. No, espérate, Lía dice, pero tú me ofreciste a Raquel y ahora quién sabe qué. Bueno, se pelean. Dice, bueno, está bien. Entonces, organizan la boda y lo emborrachan, cosa nada que ocurre casi nunca, ¿no? En las bodas. Entonces lo emborrachan y entonces Jacob, cuando llega la noche de bodas, ponen dentro de su tienda a Lía. Y entonces consuma el matrimonio con Lía. Ahora déjenme decirles, el matrimonio no era la celebración, la fiesta y la pachanga. Para ellos, en aquella época en que no tenían una idea muy clara de una vida después de la vida, en donde no tenían, o sea, en donde realmente estaban muy rudos y nada más pensaban en la historia que ellos palpaban, los matrimonios se consumaban como muchas veces en la época actual. Simplemente se unían y donde había relación sexual y había hijo, era cuando se consumaba. Entonces el matrimonio se consumaba mediante el acto sexual. Inclusive sus sacrificios en aquella época, los dioses, tenían un contenido sexual. Acuérdense que había en los templos, había vírgenes, había vestales con las que se iban y se apareaban como sacrificio a Dios para la vida. Entonces, el matrimonio era con la sexualidad. Entonces, en ese momento, lo que hacen es, ya te casaste, pero te casaste con Lía. Pero me engañaste. Bueno, se pone furioso. Dice, bueno, espérate, no te sulfures. Apágate, granizo. También te doy a Raquel, nada más que tienes que trabajar otros 7 años. Híjole, y entonces él se enoja y todo, pero dice, bueno, está bien, pues trabajo los 7 años. Entonces trabaja los 7 años y le dan a Raquel, la casan con él y entonces le dicen, bueno, ya me voy, porque ya voy a trabajar para mí. O sea, todo lo que estoy haciendo, él era como el mayordomo para Labán, entonces era el que producía todo, pero el que se quedaba apoltronado ahí, teniendo a Jacob trabajando para él, era el otro cuate, ¿no? Entonces, él ya lo que hace ahí es, se enoja, le dice, bueno, está bien, ya, no vamos a pelear. Todos los corderitos que tengan los ganados, blancos y y bien puros, todos los blancos me corresponden a mí. Y todos los que salgan pintitos, llévatelos, van a ser tuyos. ¿Y qué creen? Pues Jacob sabía cómo, ¿no? Entonces empezó a combinar corderitos y todos le salían pintitos. Entonces, ya en un momento dado, empieza otra vez a haber problemas, ¿no? Vean cómo el pueblo de Israel no era el pueblo bonito, sino Dios tenía que irlo educando poco a poco para decir que era un solo Dios, para decir que Él era el dueño de la vida, para decir que era un hombre con una mujer y para siempre. Y todos los problemas que estaban teniendo eran por lo mismo, ¿no? Entonces se regresa
Jacob se lleva a todos sus corderitos y se va, aunque se enoje Labán, y se va al norte otra vez. Y entonces, antes de llegar, le manda a Esaú, su hermano al que le había, se le había adelantado, le manda mujeres, esclavas, le manda 100 camellos, le manda una serie de cosas para aplacarlo. Entonces, Esaú se dice, bueno, pues, está bien. Y pero no se queda mucho tiempo porque sabía que era rudo, ¿no? Esaú era padre de un pueblo que se llaman los edomitas. Oye, Gerardo, Dime, ¿qué te ¿ya? parece si aquí nos quedamos? Aquí nos Ajá, quedamos. sí, Perfecto. que nos falta un poco hacer la oración y ya son Ustedes como, díganme. van De a ser como acuerdo. las 10, ¿no, Memo? Más o